corresponde a comprender el concepto de fracción e identificar sus términos. En esta parte que se encuentra en gris, tenemos la conceptualización de una fracción. Una fracción que es usada para expresar una cantidad de algo que está incompleto, tiene dos elementos, uno que se llama numerador y otro que se llama denominador. Para dividir esos dos elementos se utiliza una raya conocida también como raya de fracción. Como lo dije anteriormente en el concepto, la fracción se utiliza para representar la parte de un todo. En este caso, y en el primer ejemplo que se presenta aquí, dice, Juan abre una caja de quesitos que tiene 8 porciones y se come 3. ¿Cómo lo expresarías? Entonces, hay varias posibilidades de hacer el gráfico para presentar una fracción, no solamente una circunferencia, pero para este ejemplo se ha utilizado una circunferencia. El numerador corresponderá a las partes que se toman y el denominador corresponderá a las partes en las que se divide el todo. En este caso, y de acuerdo a este ejemplo, nos dice que Juan tiene una caja de 8 porciones de quesitos. Es importante recordar que las porciones deben ser iguales, si no, no podrá realizarse una operación con fracciones porque es un requisito primordial. Observen ustedes que esta circunferencia se ha dividido en 8 partes iguales y se han sombreado 3. Quiere decir que Juan ha tomado 3 de esas 8 partes. Este fraccionario, esta fracción, tiene una forma de lectura. Entonces, el numerador se leerá exactamente como se leen todos los números. En este caso, para este ejemplo, tengo un 3. Pero el denominador sí tendrá una variación. No se lee 3/8, sino para el caso de los fraccionarios 3/8. Observe usted que aquí hay una tablita en donde me dice cómo continuar. Si el denominador es 2, será medio. Si es 3/3, si es 4/4, si es 5/5, si es 6/6, 7/7, 8/8, 9/9, 10/10. ¿Y qué pasa a partir del número 10? A partir del número 10... es decir, de 11 en adelante, se le colocará un sufijo a la palabra, corresponde al número, que es la palabra avos. Entonces será onceavos, doceavos, treceavos, catorceavos y así sucesivamente. Observen ustedes aquí otro ejemplo. Tengo la lectura de un número que está escrito matemáticamente y quiero que quede escrito literalmente, o sea, en palabras. 3, como lo había dicho, el numerador se lee exactamente igual y el denominador, como nos lo muestra en la tabla, séptimos. Este segundo ejemplo, 6 novenos, 8 onceavos, 5 décimos. De acuerdo. Estas son cositas que son de repaso. Profe, esta clase nosotros ya la vimos en otros cursos, inclusive si lo estamos repasando, estamos retomando, llevamos un tiempito sin tener contacto, entonces vamos a hacer ese repaso que es absolutamente necesario, siempre. Observen ustedes que dice aquí, escribe cómo se leen las fracciones. Entonces, en este ejercicio, ya nosotros tenemos las fracciones escritas de manera matemática y las tenemos que escribir de manera literaria. En este caso, por ejemplo, para el primer ejemplo, que es el literal A, decimos, se lee 3 quintos. Para este segundo ejemplo, bueno, este es el C, no es el segundo, sino el tercero. Aquí tenemos 2/17. 2/17. Por acá tenemos 9 décimos. Y este era el ejercicio que había que realizar en este primer punto. ¿Ok? O sea que para quienes, porque ayer recibí unas preguntas en la plataforma, me decían, profe, yo no he podido adelantar el taller, todavía tenemos tiempo hasta el día domingo para subirlo. Aquí estoy dando la explicación de cómo tenía que ir resolviendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a detenerme por aquí. Dice, en el segundo punto, escribe las siguientes fracciones. Entonces, ahora me las están dando de manera literal y me están pidiendo que yo las escriba de manera matemática. Entonces, me dice, son 6 décimos. Entonces, identificar el numerador, un número que se escribe exactamente igual.
colocamos la línea de fracción. En este caso, en el computador me va a hacer colocar un slash. También es permitido colocarlo. No necesariamente tiene que ser una línea horizontal. Puede ser esta línea inclinada, que en el computador se llama slash, que también representa una fracción. Y en el denominador va el 10, porque dice que son 6 décimos. Vamos a este ejercicio que está aquí. Dice 10 23avos. Entonces, 10 corresponde al valor que está en el numerador. Escribimos la línea de fracción y escribimos también el denominador. En este caso nos dice que es 23avos. ¿De acuerdo? Veamos este ejercicio también. En este ejercicio me pide escribir 2 onceavos. 2 que corresponde al numerador, la línea de fracción y onceavos. Así se desarrolla este ejercicio. Luego nos encontramos con un concepto. En esa guía es importante que ustedes identifiquen cuáles son los conceptos, cuáles son los ejemplos y cuáles son las actividades, porque de esta guía viene el siguiente trabajo. Resolvimos apenas 4 páginas y vamos a seguir resolviendo esta guía. Aquí nos dice, para dibujar y o representar gráficamente fracciones, seguimos estos pasos. Elegimos el tipo de dibujo. Como lo dije anteriormente, no solamente podemos utilizar círculos, también podemos utilizar rectángulos, cuadrados, triángulos. Normalmente se usan figuras geométricas y la única condición que es indispensable es que cuando yo esa figura geométrica la divida, sus partes deben quedar iguales. La división deben ser iguales. Miremoslo por favor en el número 2, dice, dividimos la figura en tantas partes iguales. Obsérvenlo aquí, iguales, como nos indica el denominador. Tercero, colocamos, marcamos o señalamos las partes que nos señala el numerador. El numerador es las partes que tomamos, el denominador es las partes en el que se divide la unidad. Vamos otra vez aquí a la guía. Entonces, después del concepto que acabamos de leer, que nos indica cómo representar gráficamente fracciones, pues vienen los ejercicios. Entonces, me dice este ejercicio, María se ha comido 2 trozos de un bizcocho dividido en 6 partes iguales. ¿Qué fracción representa lo que se ha comido María? Represéntalo mediante 4 tipos de gráficos. Entonces, yo aquí lo puedo hacer, me dice 4 tipos de gráficos. Lo puedo hacer en un círculo, lo puedo hacer en un triángulo, lo puedo hacer en un rectángulo y lo puedo hacer en un cuadrado. Allí hay 4 tipos de gráficos. No, si usted me lo hace 4 veces en un círculo, no está utilizando 4 tipos diferentes de gráficos. Entonces, para que por favor, si no han tenido la oportunidad de completar este ejercicio, que lo hagamos. Yo lo podría, voy a tratar de hacer, aquí las herramientas no me van a permitir hacerlo a todos los ejercicios, pero vamos a tratar de hacerlo. Esto es un círculo, ¿cierto? Me dice que son 6 partes iguales. 1, 2, 3 partes. Uno de los requisitos, según el punto número 2, es que esas partes sean iguales. ¿De acuerdo? Entonces ya he partido el bizcocho que María ha encontrado y del cual se va a comer 2 trocitos. Entonces, tengo que representar gráficamente esos 2 trozos que se ha comido María. Entonces, yo aquí voy a repintar los 2 trozos que se ha comido María. ¿De acuerdo? Perfecto. Esta partecita de aquí que está repintada corresponde a los 2 trozos de 6 partes iguales que se ha comido María. Como un rectángulo, pero me queda muy complicado hacerlo en esta misma página, por lo tanto yo voy a utilizar otro recurso que me permite hacer unos rectángulos, ¿cierto? Entonces, observen ustedes que yo aquí he tomado partecitas iguales en Excel, ustedes esto lo pueden dibujar en sus cuadernos,
Yo ya tengo programado esto para que me dibuje estos cuadritos. Observen ustedes que he tomado 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y dice que ella se ha comido 2. Esa fracción corresponde a 2 textos. ¿De acuerdo? Esta sería otra representación. Esta sería otra representación geométrica de esa fracción de la que me está hablando el texto. Muy bien. Vamos otra vez al texto. Podría ser la división de un triángulo, podría ser la división de un cuadrado. Eso es lo que se pretende en este ejercicio. Vamos al punto número 4. Nos dice, escribe la fracción que representa la parte coloreada de cada uno de los gráficos. Entonces, ahora me dan a mí un dibujito, un gráfico, y yo tengo que escribir a qué fracción corresponde. Miren ustedes, por favor, y es importante que tengan en cuenta, una fracción se puede representar entonces de manera literal, que es escribiendo las palabras que corresponden a la fracción. Se pueden representar también de manera geométrica, que es utilizando cualquier figura geométrica para realizar la representación de la fracción. Y también se puede hacer de manera numérica, que es lo que estamos haciendo aquí. Aquí nos están dando la parte geométrica y nos piden que escribamos la parte numérica. ¿Sí? Entonces, esta fracción, este gráfico está dividido en 6 partes. Ya me está dando el denominador, que es un 6, pero no hay ninguna coloreada. O sea, si no hay ninguna coloreada, entonces yo diré el numerador es 0 y el denominador es 6. Esta fracción corresponde a 0 sextos. Se divide la unidad en 6, pero se colorean 0. En este gráfico siguiente, que es el C, observen ustedes que este sector circular, no es un círculo completo, sino un sector circular, se encuentra dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perdón. Cuando yo cuento la cantidad de partes en la que está dividida la figura geométrica, estoy identificando el denominador. Cuando observo las que están resaltadas, 1, 2, 3 y 4, he identificado el numerador. Recuerden ustedes que en una fracción el numerador va arriba y el denominador va abajo. Entonces, el numerador en este caso sería 4 y el denominador sería, ya los contamos, las partecitas que está dividida la unidad, que son 12. Veamos esto de acá, que es L, ¿sí? Veamos este de acá mejor, este D. Observen ustedes que esta es otra forma de representación. Aquí nos está mostrando una representación rectangular, también de una fracción. Entonces, en esta rectangular, la unidad se ha dividido en 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, 3 por 5 serían 15. Ustedes pueden pasar a contarlos y se dan cuenta que la unidad está dividida en 15 partes, de las cuales se han tomado solamente 3. 3 están resaltadas. Entonces, esta fracción corresponde a 3 quinceavos. Y este es el ejercicio que había que realizar en este punto. Luego viene una tabla, complete la siguiente tabla, en donde tenemos las 3 formas de representar una fracción. La primera de manera numérica, la segunda de manera geométrica y la tercera de manera literal. Nos pide completarlo. Entonces, por ejemplo, aquí en este primer ejercicio dice 4 séptimos. Aquí está un círculo dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos dice represente el 4 séptimos. Entonces, ¿qué tengo que pasar a hacer? Pues tomar mi lápiz y simplemente sombrear. ¿Cuántas partes? 4. 2, 3 y 4. O sea que cuando quede sombreada 4 partes de 7, estará representando 4 séptimos. Y acá nos dice ese fraccionario se lee 4, ya lo hemos dicho, lo venimos repitiendo con las palabras, pero ahora lo vamos a escribir.
4 séptimos. ¿Listo? Y ahí hemos completado la primera fila. En la segunda fila me dice 6 onceavos. Está escrito de manera literal, 6 onceavos. Ahora me dice, escríbalo usted de manera numérica. Entonces, de manera numérica ya sé que el 6 corresponde al numerador y el 11 corresponde al denominador. Y haga una representación geométrica. Voy a utilizar nuevamente mi Excel y entonces yo no lo puedo copiar y pegar porque estoy trabajando sobre un formato en PDF, pero yo he hecho la representación de 6 onceavos en mi Excel. Entonces observen ustedes que aquí utilicé una franja rectangular que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que es el denominador, y de los cuales he coloreado 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Corresponde a 6 onceavos. Miren qué maravilla, ¿no? Que esta actividad me ha permitido a mí también, como reto profesional para el profesor, utilizar otras herramientas de Office para poder explicarles esta clase. En el punto número 6, nos indica las fracciones que representa cada situación mediante un dibujo. Entonces, una tableta de chocolate dividida en 15 trozos, nos comemos 6. Volvemos otra vez a la representación geométrica, una tableta de chocolate, entonces tendremos que hacer precisamente lo que está acá, ¿cierto? Dividida en 15, miren ustedes, hasta aquí llegábamos 11, 12, 13, 14, 15, y de las cuales nos vamos a comer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, esto corresponderá a 6 quinceavos, ¿sí? Que es lo que corresponde a este ejercicio. Pero aquí nos pide solamente que la representemos mediante un dibujo. Ya aquí no nos está pidiendo la parte numérica, ya ustedes, si quieren hacerlo, es de manera voluntaria. En el siguiente punto nos dice que ustedes han retrasado un cuarto de hora, 15 minutos, 45 minutos y 20 minutos, y nos dan 3 círculos. Esos círculos hay que dividirlos de acuerdo a cada uno de los ejercicios que están aquí. Observen ustedes, si esto dice que cada círculo representa una hora, una sola hora. Una hora son 60 minutos. Entonces, si yo quiero dividir 60 minutos en intervalos de a 15 minutos, ¿cuántos minutos me alcanzan en este primer círculo? ¿Por qué 15 minutos? Porque la primera parte dice que se retrasó 15 minutos. Entonces, 15 minutos por 4 nos da 60. Luego, en las partes que debo dividir esta primera circunferencia es en 4. Si lo divido en 4 partes iguales, entonces aquí hay una hora dividido en porciones de a 15 minutos. Aquí están los primeros 15, aquí están los segundos 15 minutos, o sea, 30. Aquí están los terceros 15 minutos, 45, y aquí completaríamos la hora. Nos dice que el primer amigo se retrasó un cuarto de hora, o sea, 15 minutos. O sea, el primer amigo se retrasó esta partecita de aquí. El segundo amigo se retrasó también 45 minutos. ¿Qué división debería hacer yo dentro de esa circunferencia para poder obtener los 45 minutos? Entonces, si ustedes se dan cuenta, 45 es múltiplo, 45 es múltiplo de 15. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que dividir también mi segundo círculo en 4 partes iguales, y de esas 4 partes iguales, pues me está pidiendo que represente 3 cuartos de hora, o sea, 45 minutos. Entonces, aquí represento 15, aquí represento 30, y aquí represento 45 minutos. Y veamos la última parte, la circunferencia dice 20 minutos. Entonces, ¿en cuántas partes se debe dividir la circunferencia para que me queden en porciones de 20 minutos? Entonces, si yo hago la suma de 20 minutos, 20, 40, 60, 3 veces, me doy cuenta que la circunferencia, el círculo tiene que dividirse en 3 partes iguales. Estoy haciendo lo mejor que puedo para que estas partecitas me queden en realidad iguales. Observen ustedes que ya la hora quedó dividida en 3 partes iguales. ¿Cuáles son esas partes iguales? 20 minutos, o sea, 40, y los 20 minutos finales, que serían 60 minutos que tiene la hora. Este amigo se retrasó
se retrasó 20 minutos, entonces solamente corresponde a una partecita de del círculo. ¿De acuerdo? Muy bien, y estamos ya en la última parte. Estoy a 4 minuticos de finalizar la explicación para darles 3 minutos en lo que quieran preguntarme. Si quedan algunas preguntas aquí, por favor, les ruego colocarlos en los comentarios de la plataforma, ¿sí? Para que podamos resolver las inquietudes. De todas maneras, también voy a ver la posibilidad de abrir un grupo WhatsApp con los grados séptimos para que tengamos también un contacto más permanente también por WhatsApp para quienes de pronto no tienen la posibilidad de estar accediendo a la plataforma de manera recurrente. Aquí tenemos entonces así cómo se puede representar las fracciones de otra manera, o sea, cómo se puede significar, no representar, sino significar. Entonces, una fracción significa también un número decimal. ¿Cómo así? Pues claro, la fracción es una partición, una división. Entonces, utilizo precisamente esa operación que corresponde a una división. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera entender, significar el valor de 7 medios, pues simplemente puedo hacer una división y cuando yo hago la división, pues entonces me encuentro con que la fracción se puede significar como un número decimal. ¿De acuerdo? Aquí las divisiones son sencillas. Entonces, me pide ya el ejemplo, realizar los ejercicios, realizar una cantidad de divisiones. Pero también la acción se puede utilizar para resolver unos problemas específicos. Por ejemplo, Teresa tiene que realizar una carrera de 200 metros. Al poco tiempo se detiene y su entrenador le dice, ánimo, que ya has recorrido las 3/4 partes de la distancia. ¿Cuántos metros ha recorrido entonces? Aquí hay dos datos en esta información. La primera, la cantidad total de metros que tiene que correr Teresa, 200. Y la segunda, lo que ha recorrido de esa cantidad total. Entonces son 3/4 partes. Cuando diga 3/4 partes de, en este caso 200, se está refiriendo a una multiplicación. ¿Verdad? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es una multiplicación. 3/4 por 200. Se puede hacer de dos maneras. Multiplicando el 3 por el 200 y luego dividiendo entre 4 o dividiendo 200 entre 4 y luego multiplicándolo por 3. La manera más efectiva es haciendo directamente el numerador por el valor que estoy haciendo y luego lo dividiéndolo entre 4. Aquí están explicadas las dos formas. 200 por 3, que me da 600. Y luego, estos dos punticos significan dividido entre 4. 600 dividido entre 4 me da 150 metros. También tengo la segunda opción, que es dividiendo 200 entre 4, observen ustedes, que me da 50, y luego multiplicándolo por 3, que también me da los mismos 150 metros. Entonces, así las cosas, aquí yo tengo que representar una división, recordarles que en una división los elementos son el dividendo, el divisor, 4 dividido 5, lo que va aquí que es el cociente y lo que queda acá que es el residuo. Entonces, cuando yo tengo una división como estas, ya ustedes también saben dividir, en donde el dividendo es más pequeño que el divisor, no alcanza, entonces tengo que adicionar un 0 en el dividendo, pero si adiciono un 0 en el dividendo, también tengo que adicionar un 0 en el divisor y una coma, y ahora ya me alcanza. Observen ustedes que en el dividendo tengo 40 y en el divisor tengo 5. ¿Cuántas veces alcanza el 5 en el 40? Pues por la tabla del 5 yo ya sé que es 8 veces, 8 por 5, 40, a 40, 0. Por lo tanto, 4/5 es 0.8. Y de esta manera tenía que resolverse este ejercicio. Y en el ejercicio número 9, para finalizar, entonces me dice encontrar 4/5 de 45. Como he dicho anteriormente, esto se reemplaza aquí por una multiplicación. Entonces puedo hacerlo 4 por 45 dividido 5 o 45 entre 5 por 4. En este caso me queda más fácil hacerlo 45 dividido 5, 45 dividido 5, y el resultado de esta división lo multiplico por 4. 45 dividido 5 me da 9 por
4, que vendría siendo 36. ¿De acuerdo? Entonces, las cuartas, quintas partes de 45 son 36. Y así se hace en este último ejercicio. Ya vienen los otros